En la oscuridad de la calle, una prostituta esperaba a su próxima víctima, para robarle y posteriormente acabar con su vida. Su nombre era Aileen Wuornos, más conocida por la prensa como la asesina de la carretera. Aileen Wuornos usaba la prostitución como su anzuelo. Se subía al auto de hombres que creían haber comprado un cuerpo por tan solo unas horas. Lo que no sabían era que llevaban a una mujer que estaba armada, mentalmente inestable y dispuesta a matar. Los cadáveres quedaban abandonados entre árboles y maleza, con la sangre empapando la tierra y los insectos haciendo el resto. Ella se iba llevando consigo el dinero, el coche y lo que encontrará útil. Entre los años de 1989 y 1990, 7 de sus clientes murieron así. 7 encuentros sexuales que fueron convertidos en ejecuciones totalmente planeadas. Wuornos declara más tarde que lo hizo en defensa propia. If it was a horrendous crime, why didn't I shoot them between the eyes, cut their penis off, stick it in their mouth, do all kinds of gross stuff. All they were was shot and left, Pero la justicia vio un patrón claro, un acto de prostitución y aislamiento, con disparos, robo de pertenencias y una huida perfectamente ejecutada. Este patrón repetido una y otra vez. Lo que vamos a ver a continuación no es la historia de una asesina elegante ni calculadora. Es la historia de una mujer que fue consumida por la violencia, que transformó el sexo en una trampa mortal. Aileen Wuornos nació un 29 de febrero del año 1956, en Rochester, Michigan. Aileen llegó al mundo sin una familia real. Su padre Leo Dale Pittman era un pedófilo que fue condenado y que terminó suicidándose en prisión. Su madre Diane Joyce Wuornos, incapaz de cuidarla, la abandonó literalmente, los dejó atrás como si fueran simple basura, cuando era tan solo un bebé, junto a su hermano Kate Wuornos. Por esa razón, fue criada por sus abuelos maternos en Pontiac, Michigan, en un lugar que nunca fue hogar. Su abuelo imponía la autoridad a base de gritos, golpes sin razón y alcohol. Su abuela era pasiva y distante, no ponía resistencia al abuso y permitía que el abuso se normalizara. En esa casa, el miedo ya era parte del día a día. La niñez de Aileen estuvo marcada por la violencia física constante y una sexualización temprana y forzada. Existen testimonios que hablan de abusos sexuales dentro del entorno familiar. Antes de que Aileen entendiera lo que significaba el sexo, ya lo conocía contra su voluntad y como intercambio. A la edad de tan solo 11 años, ya ofrecía su cuerpo a chicos mayores y adultos a cambio de comida, dinero o un lugar donde dormir. Por otro lado, la escuela no fue un escape. Aileen era una niña agresiva, desaliñada, marginada, y fue señalada como problemática. Aún sabiendo su historia de abandono, nadie intervino. Nadie la protegió. Y el sistema simplemente dejó que su mente se pudriera poco a poco. A los 14 años, fue brutalmente violada y quedó embarazada. Tiempo después, dio a luz a un niño quien fue entregado de inmediato en adopción. Poco tiempo después, el abuelo la echó de la casa, sin ninguna razón, la dejó a su suerte. Sin infancia, sin familia y sin futuro, Aileen quedó totalmente sola en la calle. Dormía en bosques, autos abandonados y parques. Allí empezó a robar para comer. Y aprendió que su cuerpo no era más que un objeto y que la violencia imponía respeto y que la compasión no existía. Su rabia se fue acumulando durante años, y aquella asesina no nació en la carretera. Se forjó en esa infancia rota y desmedida que nunca le dio opción de elegir. Con el tiempo, la calle dejó de ser paso y se volvió forma de vida. Ya adulta, su rutina se repartía entre moteles baratos, habitaciones pagadas por horas y tramos interminables de autopistas. Para ella nada era permanente. Todo era provisional y desechable. La prostitución no apareció como decisión moral. Para ella era la continuación natural de su infancia. Aileen comenzó a ejercerla de forma constante a finales de la adolescencia, alrededor de los 18 y 20 años, cuando entendió que su cuerpo era lo único que siempre podía vender. Trabajaba en carreteras, paradas de camiones y algunos bares de mala muerte. Se colocaba al borde del asfalto, esperando que algún hombre se detuviera. El sexo era rápido, mecánico, la mayoría de las veces solía ser violento. Muchos de sus clientes la trataban como un simple objeto. Y con los años, la desconfianza se convirtió en paranoia, y aquella paranoia se convirtió en una rabia constante. Fue cuando consiguió un arma y la empezó a llevar siempre. No como advertencia, sino como extensión de sí misma. La prostitución ya no era solo un intercambio, era territorio hostil donde solo habían dos opciones: dominar o ser dominada. Entre moteles anónimos y carreteras sin nombre, Aileen se fue deshumanizando. El sexo perdió cualquier significado. Los hombres dejaron de ser personas.
Eran simples clientes. El 30 de noviembre de 1989, para ese entonces Aileen Wuornos ya tenía 33 años. Ya no era una adolescente perdida, era una mujer que fue forjada por décadas en la calle, abuso constante y rabia acumulada. Aquella noche de noviembre ejercía la prostitución cerca de Daytona Beach, Florida. Un hombre se detuvo. Y como era costumbre, Aileen subió al coche, con una promesa de sexo y dinero por horas. Se internaron en una zona boscosa, lejos de miradas y lejos de ayuda. Allí, dentro del vehículo, por primera vez algo cambió. Aileen era la que tenía el control. Lo que ocurrió después solo se conoce por su versión. Wuornos afirmó que aquel hombre intentó violarla brutalmente, que la golpeó. En ese momento ella sintió que no saldría viva. Así que sacó el arma y disparó. Una y otra vez. En total fueron 6 disparos. El cuerpo del hombre quedó inmóvil dentro del coche. Pero Aileen no huyó de inmediato. Registró los bolsillos. Tomó el dinero del hombre. Y con una fuerza desmedida, arrastró el cadáver fuera del vehículo y lo dejó tirado entre la maleza, como basura abandonada al borde del camino. Luego condujo el coche robado durante días, usándolo como refugio móvil, hasta finalmente deshacerse de él. Cuando el cuerpo del hombre fue encontrado, ya estaba en estado de descomposición y siendo devorado por insectos. Ese primer asesinato no le trajo culpa. Le trajo algo peor, alivio y una sensación inexplicable de satisfacción. Wuornos descubrió cómo finalmente ser ella la que tenía el control. Y después de ese día, cada cliente tendría una posibilidad muy alta de encontrar la muerte. Y la carretera, su escenario favorito, empezaba a llenarse de cadáveres. Después del primer cuerpo abandonado, Aileen Wuornos siguió. Y el patrón se afinó, se volvió más mecánico, casi automático. Y cada encuentro repetía la misma estructura. Cronológicamente sus asesinatos posteriores ocurrieron así. Wuornos se colocaba al borde de la autopista. Usaba ropa gastada, tenía una mirada dura. Y la prostitución como señuelo. Con el hombre que se detenía. Negociaban. Ella subía al vehículo ya armada. Siempre estaba armada. Hacía que condujeran hasta zonas aisladas, caminos secundarios, claros del bosque y terrenos sin iluminación. Dentro del coche, a veces discutían. A veces el sexo empezaba. Pero antes de que terminara sonaba el disparo. Ella no era profesional y su tiro no era limpio, por ende no era uno solo. En varios casos, disparaba 2, 3, hasta 6 veces. Apuntaba especialmente al pecho, a la espalda, a corta distancia, para asegurarse de que la víctima no quedara con vida. Cuando el cuerpo quedaba inerte dentro del auto, Wuornos no entraba en pánico. Arrastraba a los hombres fuera del vehículo, usando pura necesidad y rabia acumulada. A todas sus víctimas los dejaba tirados boca arriba o de lado, entre las hojas secas, el barro y las ramas. Finalmente, cuando los cuerpos eran encontrados, el estado casi siempre era el mismo. Estaban en una avanzada descomposición, soltaban un olor penetrante, los insectos cubriendo las heridas de bala y en algunos casos sus zonas genitales estaban expuestas. Entre 1989 y 1990, 7 hombres terminaron así. 7 trayectos que no llegaron a su destino. 7 cuerpos devueltos a la naturaleza como si nunca hubieran existido. Cada asesinato hacía el siguiente fuera aún más fácil. Con el tiempo el disparo ya no temblaba. La muerte se volvió parte de su trabajo, una extensión oscura de la prostitución. La carretera ya no era solo supervivencia. Era territorio de caza. En medio de esa vida de disparos, carreteras y cadáveres abandonados, Aileen Wuornos no estaba completamente sola. A finales de los años 80 conoció a Tyria Moore, una joven camarera con la que iniciaría una relación tan intensa como enfermiza. Se conocieron en un bar de Florida. Desde el inicio, la relación fue asimétrica. Wuornos era posesiva y dependiente. Mientras tanto Tyria era más joven, más pasiva, que se dejaba arrastrar. Terminaron viviendo juntas entre moteles baratos y habitaciones prestadas, siempre al borde del colapso económico. La relación duró varios años, incluyendo todo el periodo de los asesinatos. Wuornos se prostituía. Tyria no. El dinero que Aileen traía, manchado de sangre, mantenía a ambas. La pregunta clave siempre fue la misma. Tyria sabía, en realidad, de dónde salía ese dinero. No hay pruebas de que ella presenciara un asesinato, pero sabía demasiado. Sabía que Aileen robaba coches. Sabía que volvía armada, y muy nerviosa, cubierta de sudor. Wuornos le confesó partes.
No todo, pero sí lo suficiente para cargarle el peso. Tyria escuchaba los relatos de disparos y de los cuerpos dejados en el bosque. Aun sabiendo esto, Tyria eligió callar y depender, hasta el día que se cansara de cargar con ese peso. Después de los asesinatos, Aileen llegaba y se desmoronaba. Gritaba. Lloraba. Tenía ataques de ira y paranoia. Tyria era su ancla emocional. La única persona por la que Aileen decía matar. Lo hago por nosotras, le repetía, por lo que el peso de esas muertes se le recargaba aún más a Tyria. A comienzos de 1991, la policía de Florida ya veía el patrón: hombres asesinados a tiros, robos de vehículos y cuerpos abandonados cerca de carreteras y en las mismas condiciones. Las pistas comenzaron a converger en un nombre que aún no conocían, pero sí en un vínculo clave: Tyria Moore. Tyria no fue arrestada. Fue presionada. Los investigadores la acorralaron con pruebas, le ofrecieron una salida, cooperar con la ley o caer junto con la asesina. Tyria eligió sobrevivir. Y fue en ese momento cuando colaboró con las autoridades. To the police. We were sitting on the floor watching TV, and she just come out and said, "I have something to tell you." And I asked her what, and she said that she had shot and killed a man that day. Grabó llamadas telefónicas en donde Aileen le confesaba sus crímenes, describió disparos y admitió los robos, sin saber que cada palabra era una soga cerrándose alrededor de su cuello. Y ahí fue cuando la traición llegó silenciosa y definitiva de la persona que Aileen menos esperaba. Finalmente, el 16 de enero de 1991, Wuornos fue capturada en un bar de Port Orange, Florida. No opuso resistencia, sabía que ya estaba acabada. Cuando comprendió la verdad, que Tyria había grabado cada confesión y que la había entregado pieza por pieza, se quebró inmediatamente. Lee, it sounds like you've been betrayed by everyone. That's right, that's why I don't care if I'm executed and leave the... Y en los interrogatorios posteriores, su discurso se volvió más errático. Pasó del amor absoluto a la furia asesina en segundos. Para Aileen, no fue solo una detención policial. Fue la confirmación de que nadie la había amado nunca. Tyria salió libre. Wuornos entró en una celda. El juicio de Aileen Wuornos fue caótico y perturbador, igual que ella. Frente al tribunal, Wuornos no intentó parecer inocente, explotó. Gritó a los jueces e insultó a fiscales, a ratos afirmaba haber matado en defensa propia, a ratos hablaba de conspiraciones, de traiciones, de un mundo que quería verla muerta. Entre 1991 y 1992, fue juzgada por 6 asesinatos, uno no llegó a juicio. En cada proceso, el veredicto fue el mismo: culpable de asesinato en primer grado. La sentencia también se repitió, llegando así a 6 penas de muerte. Cuando escuchó la condena final, Wuornos sonrió con desprecio. Dijo que prefería morir antes que seguir viviendo encerrada. Afirmó que el sistema la había usado y descartado. Para entonces, ya no pedía compasión, pedía que llegara su final. En prisión, su mente se deterioró aún más. Se volvió paranoica, agresiva y completamente errática. Llegó a declarar que el gobierno la torturaba, que había conspiraciones para destruirla. Renunció a apelaciones. Y aceleró su propia muerte. Y Tyria Moore, ella no volvió a verla jamás. Después de la traición, Tyria Moore desapareció de su vida por completo. En entrevistas finales, Aileen habló de ella con odio puro: la última persona a la que amó fue también la que la entregó al verdugo. Finalmente, un 9 de octubre de 2002, en la prisión estatal de Florida, Aileen Wuornos fue ejecutada por inyección letal. Tenía 46 años. Sus últimas palabras no fueron de arrepentimiento. El veneno recorrió su cuerpo lentamente. El corazón se detuvo. La asesina de la carretera dejó de existir. No hubo redención. Solo el silencio final de alguien que pasó de niña abandonada, a prostituta, a depredadora, y terminó exactamente donde su historia parecía destinada desde el inicio, muerta por el mismo sistema que nunca la protegió. Desde mi punto de vista crítico, el caso de Aileen Wuornos refleja a una persona profundamente dañada desde la infancia, cuya personalidad se formó en un entorno de abuso, abandono y violencia constante. Su conducta encaja con rasgos antisociales y paranoia marcada. No mataba por ritual ni placer, sino desde una percepción permanente de amenaza y una necesidad extrema de control. El arma le daba poder, el disparo eliminaba el miedo. El primer asesinato actuó como un refuerzo psicológico, descubrió que matar funcionaba. A partir de ahí, la violencia se volvió repetitiva y funcional. Esto no justifica sus crímenes.
Ward no sabía lo que hacía y era responsable de ello. Pero su historia muestra cómo una mente deteriorada por el trauma, sin intervención alguna, puede convertir la supervivencia en conducta homicida. Así terminamos con esta historia. Cuéntanos desde qué país nos ves y qué opinas de este asesino, déjalo en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te dejó intrigado, te invito a ver este otro caso, Henry Lee Lucas, el asesino más prolífico o el mayor fraude criminal. Uno igual de oscuro, donde la realidad vuelve a superar a la ficción.